Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema el perdón. Un tema muy extenso, un tema muy serio a la vez, pero a la vez es un tema tan efectivo para la vida que si todos entendemos el tema del perdón a la manera que Dios lo enseña en su palabra, viviríamos en una vida libre, una vida llena de gozo. Entonces, a través de este tema yo quiero que muchos de ustedes puedan vivir esa vida que Dios nos ofrece, y que el perdón como vida de Dios es el que nos puede llevar a vivir en esa libertad. Entonces vamos a hablar acerca del perdón en esta ocasión. Yo quiero hablarles de ese perdón y hacerles estas preguntas. ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? Pues la respuesta sería que no se puede. La pregunta: ¿es importante pedir perdón por una ofensa cometida aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón? Correctamente, es importante pedir perdón. ¿Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara? Correctamente, eso es necesario. Vamos a ir viendo más adelante por qué. ¿Qué hace usted cuando hay un conflicto en su familia y usted ofende a otros? Las posibles acciones serían: me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. Los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando nos volvemos a hablar creemos que las cosas marchan bien. Y una última: voy donde el otro, admito mi falta y le pido perdón en voz alta. De todas estas tres, es seguro que la más correcta es la tercera: ir donde el otro, admitir la falta y pedirle perdón en voz alta. El Señor nos dice en su palabra que debemos perdonar. Y aquel relato de texto que nos menciona acerca de la mujer adúltera que es llevada a Jesús es una muestra de ese perdón que Dios quiere que nosotros manifestemos a los demás. Quiero que aprendas también a perdonar. Eso nos dice Dios en su palabra. Como yo también os he perdonado a vosotros. La palabra del Señor es enfática en cuanto al perdón, que va más allá de las cosas que nosotros podemos tomar como para perdonar. Pero el Señor nos dice que aprendamos a perdonar. Hubo una noticia de una madre que perdonó a dos jóvenes que asesinaron a su hijo. Ella les habló del perdón de Dios, les habló del arrepentimiento y les comunicó que Cristo murió por ellos, siendo ellos culpables, y que de la misma manera ella les perdonaba por esa culpabilidad. Estos jóvenes se arrepintieron delante del perdón que esa señora les mostró. Eso fue en Brasil. Una mujer que perdonó a los asesinos de su hijo. Si una persona lo pudo hacer, creo que ese es el parámetro a seguir. Todos podemos. Si una mujer fue valiente en mostrar el perdón de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Si en ese extremo ya lo hizo, creo que nosotros podemos hacerlo en cualquier circunstancia. ¿Por qué pedir perdón a otros? Cuando ama a una persona, ¿la trata con ofensas o insultos? ¿Cómo la trata? ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? ¿Sí o no? La respuesta obviamente es no. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo odiar. Eso nos lleva al relato en la palabra del Señor en 1 de Juan 4:20 al 21, y que nos conecta también con la historia de aquel buen samaritano. En Juan capítulo 4, 20, 21 de 1 de Juan dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento de parte de Dios amar a nuestro hermano. Y dice 1 de Juan 3:16:
En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El perdón del cual el Señor nos habla es de negarse a nosotros mismos, de negarse a nuestros propios deleites, negarnos a lo que nosotros quisiéramos hacer y hacer lo que Dios nos pide. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú desees para ti, hazlo también para con tu prójimo. Esa figura que estamos viendo de estos dos niños, vemos cómo ellos pueden compartir. Y el que tiene el paraguas puede compartir con el otro para que no se moje. Amarnos los unos a los otros es desear lo mismo que quiero para mí en beneficio, también para mi prójimo, mi hermano. En Mateo 5, 23 al 27 nos sigue hablando acerca del perdón. Si ha ofendido a alguien y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? Es totalmente negativo. ¿Es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? Eso nos dice el versículo 23 y 24. La respuesta sería no. ¿Recuerda usted el caso de la ofrenda de Caín y Abel? Abel fue aceptado por Dios porque ofreció la ofrenda correctamente. Y Caín fue rechazado porque ofreció una ofrenda incorrectamente. Abel lo hizo de la manera que Dios pidió y Caín lo hizo de la manera que él quería hacerlo. Muchos queremos llegar a Dios de la manera que nosotros creemos. Queremos darle la ofrenda a Dios sin antes ver cómo es que quiere Dios que le ofrendemos. Porque es urgente buscar reconciliarse con su adversario, según el versículo 25. Aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal, ¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? Es correcto, es necesario. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Antes de ofrecerle ofrenda a Dios, es necesario estar bien con tu hermano, con tu hermana, con tu familia. Ese es el consejo que la palabra de Dios nos dice, y Dios no puede aceptar una ofrenda de alguien que está en enemistad o en rencor con el hermano. Cuando estés ofrendando, acuérdate. Cuando estés orando, cuando estés cantando, acuérdate. Si tienes algo contra hermano, ve y reconcíliate primero y luego dale tu mejor adoración a Dios. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Eso lo dice Mateo 18:15. Es correcto, es necesario buscar a nuestros hermanos. Tu hermano tiene algo contra ti, versículo 23. Significa que uno ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta el hermano y ofrecerle disculpas. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedir perdón al otro? Es una pregunta muy difícil, pero a la vez se puede contestar. ¿Y cómo podemos hacer esa acción de ir y pedirle perdón? A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones que es necesario una restitución para reparar un daño hecho a otro. En Lucas 19:8 se nos refiere el caso de Zaqueo. Muchos recuerdan y ya saben acerca de ese relato cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, aquel hombre subido en aquel árbol. Ese relato nos lleva a la actitud que tuvo Zaqueo cuando fue confrontado con su vida delante de Dios. Cuando él sintió el perdón de Dios en su corazón, tuvo una acción. Zaqueo dijo: en pie al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré
4 veces más. Mire qué actitud la de Zaqueo. Cuando él sintió el perdón de Dios en su vida, él tuvo que actuar con respecto a ese perdón de la misma manera. Pensó en su hermano. ¿Qué restitución? En el tiempo antiguo del Antiguo Testamento era un requisito compensar el daño hecho y agregar una multa según número 5:7. Aunque no vivimos bajo esta ley, el principio de la restitución es válido hoy. O cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se le dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Eso dice Levíticos capítulo 6 versículo 5. ¿Qué hacer entonces? Yo estoy dispuesto a pedirle perdón o a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. Esas son unas de las acciones que muchas personas hacen o actitudes que toman en cuanto al perdón. Otros dicen, es mejor no ofrecerle disculpas porque después él podrá usar mi confesión contra mí. En otras ocasiones dice, si pido el perdón solo se burlará de mí. Y en otra dice, le pedí perdón, pero no me perdona. Entonces, ¿para qué sirvió? No estamos en lo mismo. Son esos pensamientos que provocan que la gente no busque el perdón cuando se dejan gobernar por esta clase de ideas que no son de Dios, que son de la carne o producto de la obra de Satanás. ¿Cuáles son los pasos para pedir perdón? Prepárese primero para la reconciliación. Admita su propia falta, sea honesto, reconozca que ha ofendido al otro. Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que le perdone. Si el otro también es culpable de haber ofendido, ¿usted lo ha perdonado? Busque un lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. Muchas veces queremos actuar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, cuando yo quiero. Se debe prepararse para obtener una reconciliación con su hermano. Tenemos que prepararnos personalmente y buscar el mejor lugar para ello. Al hablar con la persona ofendida, tenga en cuenta esto. Se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona. No hacerlo en lugares públicos o donde las interrupciones estarán a flor de piel. Piense bien en las palabras que use al ofrecerle disculpas. Hay que admitir que estaba equivocado. Use las palabras como equivocado, mal hecho, etc. No trate su culpa con ligereza. Es necesario dar énfasis a la necesidad del perdón. Sea humilde. No trate de excusar sus acciones o echar la culpa a otros o defenderse. Admita su responsabilidad aun cuando el otro es culpable también. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra falta, la otra persona también le es fácil reconocerla. Tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro cuál es la falta que se está confesando. No es necesario ahondar, profundizar para recibir más daño. Es necesario ser explícito, directo en cuanto a lo que se va a hablar. Y termine también su confesión con la pregunta directa. ¿Me podrías perdonar, por favor? Esto es muy difícil, pero a la vez es un alivio para el alma y el corazón cuando usted puede escuchar de la otra persona que le dice, sí, te perdono. Y cómo sentimos la paz que solo Dios puede dar a través de ese perdón. Si no me perdona, ¿qué hago? Si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir usted con su parte, está libre aunque el otro siga resentido. Reflexione en Romanos 12:18, búsquenlo en su Biblia, reflexione en ese texto y medite en cuanto al perdón. Quiero terminar con este versículo de Efesios 4:32 que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, eso es lo que Dios nos pide en esta ocasión, en este día, que seamos perdonadores con misericordia, como Cristo
nos perdonó a nosotros. Yo deseo, hermano, que usted obtenga el amor, la bendición, la libertad que solo el perdón puede provocar en su vida. Perdone, piense en todas las personas que usted necesita perdonar o que necesita pedirle perdón, y usted va a ver cómo la restauración y la libertad viene a su vida, y usted caminará en la paz que sobrepasa todo entendimiento que Cristo nos ofrece cuando hacemos su voluntad. Que Dios les bendiga. Este fue su hermano Josué Castellanos. Síganos y disfrute de cada uno de esos mensajes que estaremos subiendo cada día. Que Dios le bendiga. Muy buenos días.